Hola queridos alumnos, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy quiero comentarles dos avisos importantes. El primero, que les voy a entregar las listas de trabajo en donde ustedes podrán encontrar cada uno de los trabajos que les hacen falta y que podrán entregar todavía. El siguiente aviso es que ahora las actividades ya no se van a entregar en el grupo de WhatsApp, sino al contrario, se van a entregar a mi WhatsApp personal. Es decir, en el grupo en el que se encuentran, toman el número del docente, en este caso es el mío, y me envían todos sus trabajos a través de chats personales. Y bueno, el día de hoy estaremos dando ya la introducción a nuestra asignatura física. Desde tiempos remotos la física ha sido muy importante para nuestras vidas. Desde el siglo VI a.C., es decir, desde todos los filósofos presocráticos, fue de gran importancia el estudio de la física. De hecho, anteriormente no le llamaban física, sino filosofía de las ciencias, y se dedicaban a pensar precisamente todo aquello que ocurría a su alrededor. De hecho, le llamaban filosofía de la naturaleza, que viene del griego physis y etimológicamente significa naturaleza. Desde el siglo VI a.C. y durante los primeros siglos después de Cristo, se dedicaban a estudiar dos cosas principales: el objeto material y el objeto formal. Su objeto material era la realidad, es decir, todo aquello que existe y puede existir. Digámoslo así, un tema. Su objeto formal era todo aquello que era más específico, es decir, ellos buscaban todas las causas últimas de todos los seres, del porqué, de la vida y, sobre todo, de la realidad. Veamos el siguiente ejemplo. Podemos encontrar nuestro objeto material. En este caso será el árbol. Como todos sabemos, es un ser vivo. Especificando más su estudio, podemos centrarnos, por ejemplo, en la biología. Ello podría ser también en la botánica. Y en todo caso, nuestro objeto material sería el árbol y nuestro objeto formal sería la botánica. Esto es importante. Todas las respuestas de los cuestionamientos se agrupan en saberes y conocimientos específicos, es decir, las ciencias. De hecho, esa es su definición. La ciencia es un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados. Por ello es que también podemos encontrar el estudio de este mismo árbol, pero con las matemáticas, la química, la física, la geografía e inclusive la historia. Todo esto es súper importante. Cuando hablamos ya de la ciencia de la física, nos especificamos en physis, que quiere decir etimológicamente naturaleza. Es decir, vamos a estudiar nuestra realidad con los fenómenos naturales. Cada uno de los fenómenos naturales produce cambios, entonces sabremos qué cambios y por qué. En este caso de la física, nuestro objeto material son los fenómenos naturales y nuestro objeto formal es un tema específico. Y entonces podemos concluir que la física es aquella ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos naturales. Y entonces es cuando nos adentramos al estudio de la física, hablando de la interacción que existe entre la materia y la energía. Y esas dos flechas quieren decir materia sí y solo sí energía. Y por lo tanto, energía sí y solo sí materia. Quiere decir que va a haber materia si hay energía y habrá energía si hay materia. En este caso definimos a la materia como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Algunos filósofos lo definen como todo aquello que existe y pueda existir. Definimos a la energía como la capacidad que tiene un cuerpo en el espacio. Es decir, este pizarrón que están viendo tiene una cierta capacidad en este espacio para poder realizar ya sea algún trabajo o alguna otra situación. Hablamos de la división de la física. En este caso la subdividimos en la física clásica y la física moderna. La física clásica se caracteriza por estudiar aquellos fenómenos que sean con una velocidad menor a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros sobre segundo. La física moderna se caracteriza por estudiar
aquellos fenómenos que tengan la misma velocidad o inclusive aún mayor que la luz, 300.000 kilómetros sobre segundo. Y entonces hablamos ya de diferentes ramas: mecánica, termología o en todo caso termodinámica, ondas, en donde aquí se incluye la acústica, hablamos de la óptica, electromagnetismo y ya con la física moderna hablamos con la rama de la física atómica y la física nuclear. La mayoría de los descubrimientos se han realizado gracias al método científico. Sin embargo, es importante aclarar que no es el único método para llegar a la ciencia. No existe un método científico único capaz de proporcionar una fórmula que conduzca sin falla a un descubrimiento. Los pasos propuestos para llegar al método científico, o en todo caso a la teoría o ley, dependen del autor, de quien los escriba. En este caso tenemos 9. La identificación del problema. ¿Qué ocurre con ese problema? La observación del fenómeno, es decir, vamos a estar observando continuamente qué ocurre. El planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema real? Y definirlo y sobre todo delimitarlo. La hipótesis, es decir, una idea o conjetura para explicar el por qué o cómo se produce el fenómeno. La investigación, que es lo que realmente nos va a ayudar a resolver ese problema, junto con la experimentación, para así poder llegar a una interpretación de todos los datos recabados mediante un registro. Una vez que ya tenemos esa interpretación, vamos a comprobar qué ocurrió con ese fenómeno y si es que ocurre de nuevo. Si es que solamente ocurrió una sola vez, podríamos decir que es una teoría. Una teoría que explica el porqué del fenómeno, pero con ciertas limitaciones. O en todo caso, si este fenómeno se repite continuamente y es correcta toda la comprobación, podemos declararlo como una ley. Es decir, que el investigador encuentra reglas invariables que dentro de ciertos límites rigen el fenómeno en estudio. Sin embargo, es importante mencionar que la ley está sujeta a nuevos descubrimientos y progresos del hombre, por lo cual tarde o temprano puede sufrir alguna corrección. Esto nos lleva a las principales características de la ciencia. Las características de la ciencia es que es sistemática, porque emplea el método científico para sus investigaciones. Es comprobable porque se puede verificar si es falso o verdadero lo que propone como un conocimiento. Y por supuesto, es perfectible, es decir, que sus enunciados de ninguna manera deben considerarse como verdades absolutas, sino por el contrario, constantemente sufren modificaciones e incluso correcciones, a medida que el hombre incrementa sus conocimientos y mejora la calidad y precisión de todos los instrumentos de medición y observación. Quiere decir que nada de lo que decimos hasta el día de hoy en la ciencia es una verdad absoluta. Todo se puede perfeccionar. Por ello es que la ciencia se divide para su estudio en dos grandes grupos: ciencias formales y ciencias factuales. Las ciencias formales son aquellas que estudian ideas, como es el caso de la lógica y las matemáticas. Las ciencias factuales se encargan de estudiar hechos, ya sean naturales, como es el caso de la física, química, biología, geografía, etc. Con todo ello ya podemos realizar diferentes juicios. En el caso de las ciencias factuales, ellas utilizan prácticamente los juicios inductivos, es decir, van de un caso particular a una generalidad o ley. En el caso de las ciencias formales, emplean juicios deductivos, es decir, de lo general van al caso particular. Un juicio inductivo es cuando inducimos qué sucede con un fenómeno y lo declaramos una generalidad o ley. En el caso de los juicios deductivos, nosotros vamos de lo general a lo particular, es decir, deducimos qué está ocurriendo con esa ley en un fenómeno específico. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por este video. Cuídense mucho, muchas gracias por verlo, nos vemos en el siguiente video.